Bienvenidos a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por conectarse. Gracias por, bueno, sacar ese ratito durante lo que es la rutina y la jornada laboral para, bueno, aprender un poco más sobre algo nuevo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Y nada, bienvenidos al webinar de optimización de la gestión ágil de proyectos. Este es un webinar que estamos haciendo en conjunto Uniquemia con la Escuela de Negocios IESA y está dentro del marco de el curso online que hacemos en Ikemia en alianza con IESA sobre gestión ágil de proyectos, que les daré un poco más de información ya al final de este pequeño webinar. Mi nombre es Andrés Gola, yo soy profesor y director académico de los programas de gestión de proyectos de Uniquemia y yo soy certificado como Project Management Professional por el PMI y soy ingeniero de telecomunicación en la Universidad de Deusto de España y tengo un máster en ingeniería biomédica. Y bueno, llevo ya más de 10 años trabajando en la industria médica o en la industria de la salud, sobre todo en temas de calidad, regulaciones y gestión de proyectos en diferentes empresas en países en Estados Unidos, Irlanda, Suiza, España y otros países. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender, vamos a ponernos un poco en contexto, antes de empezar con el contenido, es que la gestión de proyectos es una disciplina muy transversal que puede abarcar prácticamente todas las industrias y además es una combinación de habilidades, aptitudes y actitudes que pueden ir desde las soft skills hasta las hard skills. Soft skills, tenemos que ser líderes, gestores de personas, resolver conflictos, buenos comunicadores, pero también tenemos que saber planificar, utilizar software, sacar presupuestos, informes, pronósticos, entre otras cosas. Bien, o sea, que sepan que la gestión de proyectos es un mix de soft skills y hard skills. ¿Ok? Un proyecto normal, un proyecto clásico, siguiendo la gestión en cascada, la gestión tradicional de proyectos, un proyecto consta de 5 fases. La fase de iniciación, que es la fase en donde nosotros vendemos la necesidad de ejecutar nuestro proyecto, donde nosotros tenemos que encontrar el apoyo de la gente necesaria para poder ejecutar nuestro proyecto. O sea, básicamente tenemos que ser capaces de hacerles entender y de venderle la idea de por qué es necesario nuestro proyecto, qué necesidad va a cubrir o qué oportunidad va a explotar nuestro proyecto. Una vez que nos aprueban el proyecto, entramos a la fase de planificación. La fase de planificación es esa fase donde tenemos que definir cuál es el alcance del proyecto, cuáles son las actividades que se van a ejecutar, cuál es el orden, la duración, cuánto va a costar, cuáles son los riesgos, cuál es el plan de comunicación, etcétera, etcétera. Básicamente todo lo que vamos a hacer durante su ejecución. Una vez que tenemos el proyecto planificado y acordados las reglas del juego con nuestros clientes y demás miembros del equipo, entramos en la fase de ejecución. La fase de ejecución, ahí es donde entra un poco más el tema de soft skills, ¿no? De mantener el equipo motivado, resolver cualquier conflicto que pueda ocurrir, mantener la colaboración, etcétera, etcétera. Y durante el proceso de ejecución, en paralelo, vamos realizando el control del proyecto. El control del proyecto, tenemos que asegurarnos que lo que hacemos cumple las calidades necesarias, cumple los requisitos necesarios y además estamos siguiendo el presupuesto y el cronograma adecuado, ¿no? Y por último, cuando acabamos la ejecución, sería el cierre del proyecto. Un cierre del proyecto es obtener una aprobación formal por parte del cliente de que acepta nuestro proyecto, liberar recursos, hacer pagos, recibir pagos y cerrar para siempre ese proyecto. Eso es lo que yo digo que es un proyecto tradicional, secuencial, ¿no? Como el que está arriba, ¿no? En línea recta. Yo primero inicio, luego planifico, luego ejecuto, controlo y cierro. Y va en un orden estricto. Sin embargo, un proyecto ágil es un proyecto donde no va en un orden estricto y donde no hay unas fases lineales, sino que puede ser o incremental o iterativo.
¿eh? La diferencia de un proyecto ágil es que nosotros no planificamos todo antes de empezar a ejecutar, sino que vamos planificando según vamos ejecutando. Y eso se puede lograr mediante dos métodos, que puede ser el método iterativo, que es básicamente yo planifico más o menos a grandes rasgos y según voy ejecutando voy depurando esa planificación. Y luego está el método incremental, que básicamente lo que hago es yo dividir mi proyecto en pequeños proyectos y cada pequeño proyecto se ejecuta como un proyecto tradicional. Y eso se llaman sprints. Pero claro, yo lo que hago es, yo ejecuto mi sprint uno o mi proyecto o mi pequeño proyecto uno y luego planifico el 2 y ejecuto y luego planifico el 3 y ejecuto. O sea, yo no he planificado el proyecto en total, sino que voy planificándolo por fases de ejecución que voy tratando como pequeños proyectos independientes. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un proyecto tradicional y un proyecto ágil? ¿No? Hemos dicho que el ágil es iterativo, mientras que el tradicional es lineal. Los proyectos muy, muy, muy grandes, como puede ser la construcción de un rascacielos o de un aeropuerto, suele ser mejor utilizar un enfoque tradicional, porque el ágil se presta más para proyectos donde existen cambios y es un método que promueve el cambio. Si tú promueves mucho cambio en un proyecto muy grande, puede que tus presupuestos y tus plazos se desmadren por completo, ¿no? Entonces es diferente ir variando en proyectos de corta duración y pequeños o medianos que ir variando de a poco en proyectos muy, 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 muy grandes, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y saber cuándo utilizarlo. Los proyectos ágiles son proyectos que se dan mejor cuando los requisitos son dinámicos. O sea, cuando no tenemos claro qué es lo que quiere nuestro cliente, es mejor que vayamos al método ágil, porque es probable que tengamos cambios o cambios de requisitos durante la ejecución. Por otro lado, el proyecto ágil nos ayuda a hacer una entrega evolutiva. Una entrega evolutiva es yo voy entregando mi producto o la ejecución de mi proyecto por pedazos según los voy teniendo disponibles. Mientras que en el enfoque tradicional yo entrego la totalidad de mi proyecto al final del proyecto. Entonces, este enfoque de entregar de forma evolutiva o constante nos ayuda a tener un mejor flujo de caja porque podemos cobrar según vamos entregando. Dado que el enfoque ágil vas planificando según vas avanzando y vas entregando productos según vas ejecutando, requiere que necesitemos mayor iteración y mayor participación por parte de los interesados y del cliente. Por lo tanto, si son clientes muy accesibles, una metodología ágil es mejor que si son proyectos de clientes poco accesibles, que sabes que no puedes comunicarte muy bien con ellos porque por tiempos o lo que sea, pues ahí mejor irte a un enfoque tradicional. Y luego el enfoque ágil se centra más en el valor, se centra más en el producto, en el equipo, o sea, es una forma más de centrarnos en el trabajo que estamos haciendo para entregar valor, mientras que el tradicional se enfoca más en la metodología que estamos eh, siguiendo para entregar un proyecto con pocas desviaciones. Entonces, como ven, no es que uno sea mejor que otro, simplemente funcionan de forma diferente y se adecúan a escenarios diferentes. ¿Cuáles son los desafíos a la hora de implementar la metodología ágil? La metodología tradicional, por algo se llama tradicional, porque es la más antigua, es la más común, la más conocida, la más practicada, pero sin embargo ágil tuvo un auge en principios del 2000 y fue evolucionando, ya que las empresas tecnológicas se dieron cuenta que el entorno y el tipo de proyectos no se prestaba para hacer una ejecución tradicional, porque sufrían cambios constantes y al final era mucho más trabajo mantener el proyecto dentro de las líneas bases que gestionarlo de otra manera, y por ahí surgió Ágil. El Project Management Institute, ellos tienen los exámenes de PMP, Project Management Professional, y desde hace un par de años revisaron la guía, a la guía número 7 donde están haciendo mucho más énfasis en una metodología ágil.
más que tradicional. Entonces, sí es verdad que ahora está habiendo un auge de implantación de la metodología ágil, pero sin embargo muchas empresas todavía están acostumbradas a una metodología tradicional. Entonces, cuando nosotros llegamos a una empresa nueva o a nuestra empresa con la brillante idea de utilizar la gestión ágil, tenemos que darnos cuenta que vamos a sufrir bloqueos y ciertos desafíos que vamos a tener que aprender a tratar, ¿no? A lidiar con ellos. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? Y aquí ya entramos un poco más en el tema del webinar. Pues los desafíos son, lo primero, lo típico, es resistencia al cambio, ¿no? La resistencia al cambio. Cualquier cambio que hagamos en una empresa o en un entorno, vamos a recibir una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia en este caso? Que la gente que está acostumbrada a trabajar con un sistema o con una metodología tradicional no va a querer o va a intentar evitar trabajar en una metodología ágil. ¿Por qué? Bueno, porque el cambio siempre es incómodo y además que en la metodología ágil la responsabilidad del cambio recae sobre quienes están verdaderamente comprometidos. ¿Qué significa? Como cualquier cambio, siempre vamos a tener unos promotores del cambio. Los project managers, el departamento de proyectos, quien sea que está llevando o que está intentando implementar la metodología. El resto de la gente, como mucho, puede tener una actitud pasiva y dejarse llevar, en el mejor de los casos. Aquí, alguien de los que está presente hoy han intentado implementar la metodología ágil y se han visto con problemas o simplemente han ejecutado la metodología tradicional. Mm, Bien, entonces significa que todavía no han sufrido esto. Me alegro. Muy bien. Sí, el tema, a ver, más bien la tradicional, bien, o sea que todavía no te has enfrentado a realizar este cambio. Esperemos que sea suave el día que lo intentes. Después tenemos la inadaptación con metodologías ágiles. ¿Qué pasa? En, en la estructura o en la metodología tradicional se fomenta una estructura vertical, una estructura donde hay un project manager ejerce de jefe sobre el equipo de proyecto y que ese project manager tiene otros jefes y traslada, ¿no? Traslada la información y los requisitos desde más arriba hasta el proyecto. Cuando cambiamos de metodología a la ágil, la metodología ágil fomenta una estructura más plana, más horizontal, donde los miembros del equipo tienen más voz, más voto, más independencia y autonomía, autogestión. Y eso eh, no suele a veces gustar tanto a la gente de arriba que siente que pierde el control, ¿no? Que prefieren tener todo más amarrado y tener una línea de jerarquía mucho más definida para poder ejercer ese mando sobre los equipos. Se siente incómodo que eso se haga plano y ellos perder un poco el poder. Pero por otro lado, los equipos a veces se sienten cómodos teniendo a alguien por arriba, porque al final dicen, yo hago lo que me digan, y si alguien se equivocó el de arriba, yo simplemente le seguí. Con una metodología ágil se fomenta la autogestión y la autodeterminación, por lo tanto, tienes más capacidad de tomar decisiones, por lo tanto, tienes más capacidad de equivocarte y tienes más responsabilidades. Entonces, muchas veces el tener más responsabilidades no le gusta al equipo. Bien, entonces tenemos que tener cuidado cómo balanceamos cuando ejecutamos un proyecto ágil por primera vez o estamos empezando a utilizar la metodología en nuestra empresa, cómo hacer que la gente se sienta tranquila en, uno, perder poder para los managers o directores, dos, adquirir responsabilidades para la gente o los miembros del equipo. Entonces, es importante que sepamos que la metodología ágil
transfiere muchas responsabilidades de arriba hacia abajo y eso hace que, bueno, que al final haya gente que no se sienta muy cómoda con él. Otro problema o otro desafío bastante común es la incomprensión de la metodología, que la gente está muy acostumbrada a la metodología tradicional y de repente no entiende, no entiende la metodología o no entiende ciertos aspectos de la metodología, por lo tanto, se frustran, se oponen, ¿no? Piensan que a lo mejor es mejor seguir con la tradicional, que está más clara. Por lo tanto, bueno, es importante que eduquemos a la gente, ¿no? No digamos, a partir de ahora vamos a utilizar ágil. Vamos a formarles, vamos a explicarles qué es la metodología ágil, cuáles son los beneficios o inconvenientes, para qué son buenas y para qué son malas, cómo se ejecuta un proyecto ágil. Es importante que la gente esté formada. De lo contrario, puede haber incomprensión de cómo utilizarlo. Entonces, a ver, Aldemar, la única que he implementado es Kanban, pero a nivel bajo, más bien para administrar tareas de proyectos de mejora en un equipo de trabajo con la metodología Lean y Six Sigma. Bien, sí, ya vamos a ver que Kanban es una metodología para hacer seguimiento de acciones y es una metodología muy útil en la ágil. ¿Por qué? Porque normalmente en un proyecto tradicional eh, las acciones se pueden seguir con un diagrama Gantt, con un Microsoft Project, pero en un proyecto ágil se genera tal nivel de acciones pequeñas, simultáneas, que es necesario tener un sistema robusto para hacerle seguimiento. Y ahí es donde entra Kanban o el Scrum. Luego lo vamos a ver. Gracias, Aldemar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de gestores de proyectos para ayudar a suavizar esas resistencias y que la implantación del sistema ágil sea lo más suave posible, ¿no? Entonces, lo primero es transmitir la necesidad del cambio. Ese es nuestro primer objetivo, la necesidad del cambio. O sea, que sean conscientes del cambio. ¿Por qué queremos nosotros pasar de tradicional a ágil? Tenemos que explicar cuáles son esos beneficios, cómo nos va a ayudar, ¿no? De cara a que la gente, por lo menos, aunque no lo entienda todavía, por lo menos sienta que hay un porqué y que hay un porqué que es útil y beneficioso para ellos, ¿no? Y ahí es cuando entramos en el segundo punto, que es el deseo del cambio, ¿no? Tenemos que explicar cuál es la necesidad, tenemos que explicar cómo nos va a beneficiar este cambio, cómo nos vamos a aprovechar de este cambio, de utilizar la metodología ágil. Entonces, una vez que nosotros transmitamos los beneficios de la metodología ágil y por qué va a ser mejor para nosotros y para el equipo, generamos lo que es el deseo al cambio. Entonces, la gente ya, en gran parte, van a percibir este cambio como una mejora. Por lo tanto, van a estar más positivos, más, van a tener más apoyo y eso va a ayudar a que la implementación sea mucho más suave y duradera. Por otro lado, tenemos el conocimiento. O sea, no sirve con decir cuáles son los beneficios y cuál es la necesidad, sino la gente tiene que saber con qué herramienta va a estar trabajando, qué metodología. Por lo tanto, antes de implementarlo, es importante que formemos a la gente. Puede ser un curso o una formación muy profunda o menos profunda y luego paulativamente se van formando más en profundidad. Pero siempre es importante que cuando empecemos a ejecutar, la gente esté muy clara y entienda muy bien de qué se trata la gestión ágil, que no vayan a ciegas sin saber lo que están haciendo. Y después tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes porque no vale solo con una formación, la gente ya directamente no se convierte en expertos en la metodología. Entonces tenemos que dar tiempo para que la gente se familiarice y poder de esa manera generar y solidificar las habilidades del equipo. Entonces, es normal que los primeros proyectos nos cueste un poco más, tengamos que explicar más cosas, nos equivoquemos más, hasta
que la gente ya esté completamente familiarizada, porque una vez que está familiarizada, ya podrá ejecutar el proyecto con mayor habilidades. Y por último, como con cualquier cambio, tenemos que reforzar el cambio. La tendencia luego es siempre, una vez que pasa la innovación y la noticia de que estamos cambiando ágil, la tendencia es que poco a poco vayamos retrocediendo hasta llegar otra vez al tradicional. Por lo tanto, es importante que mantengamos, ¿no?, viva la llama esa de vamos a utilizar metodologías ágiles porque nos ayudan para nuestro tipo de negocio, porque los beneficios son estos, vamos a dar una formación de refuerzo, o sea, vamos a mantener a la gente alerta de que lo que estamos utilizando es la metodología ágil y que no estamos utilizando la tradicional. Entonces es importante que la gente se mantenga al tanto. Volviendo al tema de Aldemar, de Kanban, efectivamente existen dos metodologías muy comunes para implementar la gestión ágil, que es Kanban y Scrum. Tanto Kanban como Scrum no son herramientas de gestión de proyectos, son herramientas de seguimiento de actividades que se puede utilizar tanto en proyectos como en operaciones. ¿Por qué es importante utilizar una herramienta como Kanban o Scrum en la gestión de proyectos? Bien, por un lado, hablamos que una gestión de proyectos tradicional como es tan lineal y está tan controlada, el seguimiento de las tareas y la adjudicación de las tareas a los responsables se puede hacer directamente desde un diagrama Gantt, desde Microsoft Project, en cualquier software de gestión de proyectos. Se van asignando, se van controlando y se van ejecutando. En la metodología ágil, como estamos haciendo proyectos incrementales o proyectos iterativos, nos vamos a dar cuenta de que hay momentos donde estamos generando un gran volumen de tareas por sprints o stories, eso lo explicamos en el programa que son de proyectos ágiles, cuáles son los user stories, pero bueno, básicamente es cómo nosotros organizamos nuestro proyecto en pequeños sprints de tareas, pero claro, pueden haber muchos sprints de tareas simultáneos. ¿Cómo hacemos nosotros seguimiento de que todas esas tareas se estén ejecutando correctamente y no se queden perdidas en el olvido? Pues eso está el Scrum Board o el Kanban Board. Como ven, son muy parecidos y básicamente lo que haces es orientar o agrupar tareas por respecto a sprints o fases o stories del proyecto. Son pequeñas fases y luego le asignas un responsable y vas moviendo esas tareas dependiendo de dónde estén, si no se han ejecutado, si se están ejecutando, si se están testeando o si ya están cerradas. Entonces, estos son herramientas muy fáciles de utilizar, muy visuales, que lo que hace es ayudarnos a tener de forma visual una foto general de cuál es el estado de las tareas del proyecto. Entonces, les animo que utilicen Scrum y Kanban, son herramientas muy potentes y para proyectos como los proyectos ágiles son fundamentales. ¿Ok? Bien, dicho esto, para no quitar mucho más tiempo, vamos a ir directos y vamos a hablar sobre casos de éxito sobre la implantación de la filosofía o la metodología ágil. Bien, hay muchas empresas que lo han ejecutado correctamente, pero vamos a tocar algunas que suelen ser un tanto relevantes. La primera de todas es Spotify. Spotify, como ya saben, que es un servicio, una empresa de streaming de música, se vieron cuando empezaron a crecer que tenían muchas líneas de negocios, muchos proyectos, muchos subproyectos, pero no disponían de esa, como se dice, de esa agilidad, valga la redundancia, para ejecutar proyectos. Se dieron cuenta que tener equipos grandes era complejo y no eran aptos para proyectos ágiles. Ya habíamos hablado que los proyectos ágiles son para proyectos pequeños o medianos.
Entonces ellos decidieron utilizar el modelo de tribus o escuadras. ¿Y qué es el modelo de tribus o escuadra? Bueno, es generar pequeños equipos multidisciplinares, pequeños equipos, que cada equipo, que se llama escuadra, son capaces de ejecutar un proyecto de forma independiente y autogestionarse. Y un grupo de escuadras forman una tribu, y esa tribu, en su generalidad, ejecuta un proyecto más grande. Entonces, ¿qué hago? Básicamente, pues yo mi proyecto total lo divido en pequeños proyectos, cada pequeño proyecto se lo asigno a una escuadra y este grupo de personas lo va a ejecutar esa sección del proyecto de una forma independiente. Entonces, no va a haber un project manager por encima de todos continuamente vigilando qué hace cada uno. Va a haber un project manager por encima del todo, fijándose que la tribu, cuando ejecute el proyecto ya en común, lo haga correctamente, pero la ejecución de cada fase del proyecto o de cada subparte del proyecto lo va a llevar de forma independiente una escuadra. Entonces, eso es una metodología muy útil para la gestión ágil. Es divide tu equipo en pequeños equipos que se autogestione cada uno de ellos y de esa manera agilizas el proceso y evitas tener que supervisar un gran número de tareas. De esa manera das más velocidad al proyecto. ¿Se entiende? Bien. Siguiente caso es Amazon. ¿Y qué hacen en Amazon? Pues esto lo inventó o lo dijo Jeff Bezos, que es su enfoque de la cultura de las dos pizzas. ¿Qué significa la cultura de las dos pizzas? Significa que si tú no eres capaz de alimentar a tu equipo de proyecto con dos pizzas, significa que que tu equipo de proyecto es demasiado grande. Entonces, básicamente, muy parecido a Spotify, lo que hacen es fomentar equipos pequeños y autónomos. Yo tengo equipos pequeños, prefiero dividir el equipo. En vez de tener a 50 personas, pues prefiero tener a 10 equipos de 5 personas y que cada uno se autogestione, que cada uno ejecute una parte del proyecto. Y de esa manera puedes realizar mejoras de manera mucho más eficiente que si estás trabajando con equipos muy grandes. Bien, entonces al final es lo mismo que en Spotify, es divides en equipos más pequeños y que ellos se autogestionen. Y ya estamos promoviendo una de las cualidades más importantes de la metodología ágil, que es una estructura plana de autogestión. Otro caso de éxito fue Adobe. Que conocen Adobe, la empresa que nos dan los lectores de PDFs, Photoshop y un montón de otros productos de diseño. Y aquí básicamente ellos lo que hicieron con sus softwares, en el desarrollo de los softwares, es generar actualizaciones muy rápidas, muy seguidas, centrándose en la satisfacción del cliente. ¿Qué significa esto? En un proyecto ágil, tú tienes diferentes maneras de entregar un proyecto. Tú tienes la entrega continua, tienes la entrega por fases, la entrega periódica, que a diferencia de la entrega tradicional, que es una entrega única al final del proyecto, yo lo que hago aquí es, me entrego un proyecto, que será un software, el Photoshop, me lo invento, 2023, pero es una entrega continua. Entonces yo, según lo entrego, yo sigo desarrollando el software y cada vez que tengo una mejora o algo que añadirle al software, genero de la forma inmediata una actualización. No espero a nada, sino una vez que tengo algo hecho que funciona, actualizo el software. Entonces se llama una entrega continua. Y es lo que hacen ellos. Ellos hacen una entrega continua, o sea, con mayor frecuencia, centrándose en qué necesita el cliente y qué tengo que hacer yo para mejorar la experiencia del cliente. Entonces ellos adaptaron esa cualidad de la gestión ágil en el ciclo de vida de sus productos y pues ha sido un muy buen caso de éxito.
Por otro lado, en otra industria completamente diferente tenemos a General Electric, ¿no? La empresa que fabrica desde líneas blancas hasta turbinas de aviones y aerogeneradores y todo lo que hay en el medio. Es una empresa, un conglomerado muy grande con una cartera de productos brutal. Y ellos, a pesar de ser una empresa tradicional, porque no es una empresa tecnológica, es una empresa industrial, que suele entender más a una gestión tradicional, adoptaron la metodología Lean Agile para mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos. ¿Qué significa la metodología Lean Agile? Pues es una mezcla de Lean, que ya sabemos lo que es Lean Manufacturing, que es la reducción de desperdicios y centrarnos solo en las actividades que generan valor, y Agile, que es el no planificar el proyecto al 100% desde el inicio, sino ir adaptándolo, iterándolo o llevar un enfoque incremental. Cuando combinas tanto Lean como Agile, lo que haces es que tu proyecto ya no se centre en la gestión de proyectos como tal, en lo que es seguir unos procesos, documentarlo de cierta manera, sino voy a eliminar todo aquello que no genera valor a mi cliente y me voy a centrar en ejecutar todo aquello que mi cliente va a agradecer y eliminar todo aquello que mi cliente no le importa. Todo eso dentro del contexto de la metodología ágil, que es de una forma más dinámica e iterativa. Entonces, lo que hacemos es, como se dice, un strip down, o sea, nos quedamos con lo básico y lo mínimo, y de esa manera ejecutamos proyectos de una forma mucho más flexible, rápida y económica. Entonces, un caso que también les ha servido a General Electric ha sido un caso de éxito. Y por último, tenemos a Zappos. No sé si lo conocen. Zappos es la página web de venta de zapatos más grande de Estados Unidos. Y ellos lo que hicieron para fomentar la estructura o la metodología ágil y la filosofía ágil, eliminaron la estructura jerárquica tradicional, lo que hemos hablado, y adoptaron las prácticas de autogestión. Entonces fue el equipo, oye, ya no hay un jefe, ya no hay un jefe de un jefe, aquí todos somos grandes, todos vamos a autogestionarnos y todos vamos a compartir las responsabilidades. Entonces ya sabemos que una de las barreras que te puedes encontrar en implementar esto es que la gente, los miembros del equipo que no son managers, se den cuenta de que van a tener más responsabilidad y puedan de alguna manera estar en contra de eso, ¿no? De recibir más responsabilidad. Entonces, un poco jugar con las expectativas de cada uno. Pero bueno, aquí es un ejemplo de cómo sí se puede eliminar una estructura jerárquica y adoptar una estructura más plana para la autogestión. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos casos de éxito? ¿Qué creen que tienen en común? ¿O qué han visto que tienen en común? ¿Quién me podría decir? Pues, ¿qué tienen en común? Uno, equipos pequeños, ¿no? Dos, poca jerarquía. Tres, autogestión y compartir responsabilidades. Bien, o sea, ellos han sido capaces de implementar con éxito la metodología ágil siguiendo esas tres cosas. Equipos pequeños, especializados, que se autogestionen y con estructuras jerárquicas planas donde no haya alguien por arriba indicando qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces, ¿qué nos llevamos con esto? Pues que si queremos implementar la estructura ágil, la metodología ágil, tenemos que hacer una revisión cultural de la empresa para permitir que las responsabilidades se compartan, que las personas se autogestionen, que los managers sean capaces de dejar ir el poder un poco, ¿no? Y no sentirse que tienen que estar en control de todo, y fomentar ese trabajo colaborativo con una jerarquía plana. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tienen en común de estos casos de éxito. Entonces, quédense con eso porque eso va a ser vital a la hora que ustedes intenten implementar una metodología ágil en sus empresas. ¿Alguna duda?
Muy bien. Pues, ¿qué hacer con la resistencia al cambio? Angie, pues ahí lo que hay que hacer es, o sea, tenemos que transmitirles lo que habíamos dicho en el slide, un par de slides atrás, que hay que explicarle cuál es la necesidad del cambio, ¿no? ¿Por qué lo vamos a implementar? ¿Cuál es la necesidad que va a atacar o que va a corregir este cambio ágil? ¿Cuáles son los beneficios de la agilidad? ¿Por qué nos va a ayudar a nosotros y en nuestro trabajo? Vamos a formarles para que entiendan qué es la metodología ágil. Vamos a hacer que practiquen para que desarrollen las habilidades necesarias. Entonces, y por último, vamos a reforzar. Entonces, tú lo que necesitas es transmitir cuál es la necesidad, cuáles son los beneficios, formar a la gente y ponerles a utilizarla. De esa manera, reduces la adversión al cambio, porque entienden el contexto de por qué se va a ejecutar y de esa manera, pues, minimizas las probabilidades de que estén en contra. ¿Vale? Muy bien. Pues lo que hemos dado ahora es una pincelada de lo que es nuestro programa de gestión ágil de proyectos, que inicia el próximo 13 de noviembre de Unikemi en alianza con IESA. Y esto es un curso 100% online muy orientado a metodologías y buenas prácticas. No estamos hablando de mucha teoría, no es idea de leer un libro, es idea de que nosotros, los profesores, como les he explicado hoy, en base a experiencia y a casos reales, enseñarles metodologías y mejores prácticas para que ustedes, según salgan de clase, puedan implementarlo en sus trabajos. O sea, la idea es que, con casos reales y ejemplos, ustedes puedan desarrollar las habilidades necesarias. No es inflarles la teoría, sino darles la información necesaria para que puedan ejecutar. De eso se trata el curso. El curso tiene 4 módulos, un módulo por semana, en donde en uno vamos a hablar sobre la introducción a la agilidad, un segundo módulo vamos a hablar sobre roles y liderazgo, los roles y liderazgo y los tipos de roles que tiene que tener dentro de un equipo de gestión ágil, porque ya vimos que es diferente. Por lo tanto, el liderazgo es diferente también y los roles son diferentes. Entonces vamos a hablar un poco sobre esos tipos de roles y liderazgo. Luego tenemos un tercer módulo que es cómo iniciar un proyecto ágil y qué son los User Story Mapping. Vamos a ver cómo se divide un proyecto en sprints, cómo es el primer sprint y cómo utilizar la técnica de historias de usuarios, el User Story Mapping, para determinar el producto mínimo viable y cómo arrancar a trabajar en un proyecto ágil de la forma más eficiente posible. Y por último, en un cuarto módulo, vamos a hablar sobre la disciplina y la escalabilidad. Cómo podemos utilizar esa disciplina del método ágil y extenderlo mucho más allá del proyecto, sino también como filosofía de organización o de empresa. Alemar, en un ejemplo como el de Sapos, ¿cómo se podría lograr un nivel tan avanzado de autogestión? ¿Debe existir el rol al que rendir cuentas? Siempre existe algún rol a quien rendir cuentas, pero la diferencia es que esa persona pasa más a ser supervisora, pero no dicta ni hace seguimiento de cómo van las acciones. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo, sin tener a alguien detrás que esté haciendo de seguimiento. ¿Ok? Muy bien. Gracias a ti. La metodología del curso, ¿cómo es? Bueno, por cada módulo van a haber materiales de autoaprendizaje, que pueden ser lecturas, videos, que hay que ver antes de la clase en vivo. La clase en vivo es una por semana, también dura hora y media, 90 minutos de clase. Entonces, si por algún motivo ustedes no pueden asistir a la clase, no se preocupen, que la clase queda grabada y tenemos un campus virtual donde está todo el contenido, el autoaprendizaje y demás, donde van a poder ver la grabación. Si han participado y quieren repetirla o quieren verificar algo, pues siempre lo pueden hacer. Por otro lado, tenemos eh, test de autocomprobación en cada uno de los módulos, simplemente para afianzar conocimientos. Y tenemos un foro de discusión que es muy útil porque es una forma de hacer networking con el resto de los alumnos y
plantear cualquier pregunta que quieran, cualquier duda, sugerencia, si se quieren desahogar, pues el foro es un canal ideal porque es una forma de compartir con todos los alumnos y además también con los profesores. Entonces, siempre fomentamos ese tipo de interacción. Este curso dura 4 semanas, un módulo, una semana por módulo, y tiene una dedicación estimada de unas 5 horas académicas por semana. Eso incluye el autoaprendizaje, lecturas, videos, luego asistir a la clase y después presentar el examen o participar en los foros. Como ven, tampoco requiere mucha dedicación semanal. ¿Qué ventajas tiene nuestro curso? Bueno, es un profesorado internacional, tenemos expertos en diferentes industrias, en diferentes ámbitos. Son clases, como habíamos dicho, muy prácticas, siempre orientadas a la aplicabilidad y que emitimos un certificado conjunto de IESA con Uniquemia. De esa manera pueden obtener un certificado que pueden utilizar en su currículum para demostrar pues, los conocimientos adquiridos o si quieren buscar un trabajo, pues siempre es bueno tener un certificado oficial emitido eh, por entidades avaladas. Los profesores en esta ocasión vamos a ser yo, que voy a ser, soy director académico y profesor de 2 de los módulos, y tenemos también al profesor Ulises González, yo vivo en España, y Ulises González que vive en Panamá, y eres un gurú de la agilidad, es miembro de comités del Project Management Institute en agilidad en diferentes regiones, especialmente en Panamá, y es un excelente profesor. La verdad es que les animo que lo vean porque se lo van a pasar muy, muy, muy bien con él y con su metodología. Así que de verdad no quiero quitarles más tiempo. Hemos llegado al final. Si tienen cualquier duda, les voy a pasar un momento la información del curso. Si tienen cualquier duda sobre lo que hemos dicho hoy, tanto del contenido como del curso, me pueden escribir a mí. Bien, ese es mi mail. Sin ningún compromiso, me escriben y me preguntan lo que quieran. De verdad que estaré encantado de poder resolver cualquier duda que tengan. Bien, pues les paso aquí el, el link al curso, donde pueden encontrar más información, pueden rellenar sus datos y si de verdad se quieren apuntar, nos escriben, dicen que quieren apuntarse y nosotros les vamos a ayudar en todo lo que es el proceso de inscripción, sin ningún problema. Y vamos a resolver cualquier duda que haya en todo ese camino para hacer la inscripción. Así que no sé si tienen alguna duda. Bien, pues si no hay más, quiero darles las gracias de verdad por sacar esta horita en su día de trabajo. Muchas gracias por querer seguir aprendiendo algo más. Y de verdad, espero verles en el curso que empieza en un par de semanas. Será todo un honor tenerlos ahí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.